Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy está con nosotros don Guillermo Dupuy, buenos días, Buenos días. y don Federico Oliva, buenos días. Buenos días. Bueno, iniciamos la tertulia. Vamos a ver, la imputada, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ¿no? O García, ya no sé, sigue entregando despachos a los nuevos oficiales pese a estar imputada. Es decir, no quepo más en mi asombro de los acontecimientos que se están sucediendo. Aquí no dimite nadie, está claro, que eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero hombre, es que llega un momento en que la desfachatez, por decirlo de alguna manera, de esta gente no tiene límites. No sé, y vamos a darle la palabra ahora en primer lugar a don Guillermo, porque creo que fuera de programa hemos hablado sobre esto y uno sale de su asombro, vamos, por lo menos en mi caso. A ver, don Guillermo, ¿qué le parece todo lo que ha pasado esta semana pasada respecto a las imputaciones de gente importante dentro del Partido Socialista? Y Bueno, bueno, y de esto las es una instituciones, editorial. claro. Esto en cualquier país democrático del mundo le hubiera costado la cabeza como mínimo al ministro del Interior. Aquí el ministro del Interior no solo no dimite, sino en el colmo del surrealismo que usted ha señalado, no Sí. dimite y mantiene en el cargo a dos presuntos delincuentes, como es la señora González y el señor Llamas, ¿no? Es surrealista. O sea, estamos en una situación en la donde un cuerpo de policial eh, al frente está unos presuntos delincuentes. Eso es un... Pero claro, con este gobierno tan atípico que tenemos, pues esto nos evoca a otro episodio no menos bochornoso en la historia de la democracia europea, como es que en España se mantuvo al frente del Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía General del Estado, a un presunto delincuente. O sea, tiene por ordenamiento constitucional la obligación de perseguir delitos y delincuentes, estaba dirigido por una persona imputada que finalmente además ha sido condenada. Entonces, claro, está claro que aquí nada, aquí se la resbala totalmente Sí, sí. el gobierno lo que quiere es resistir, seguir, llegar hasta 2027 y a ver si hace algún apaño para poder continuar más allá del 2027, sabiendo que, llegado el caso, formaciones como las que le han apoyado en esta legislatura le volverán a apoyar en la legislatura que viene. Y en eso está el Sánchez, y lo demás se lo trae todo al pairo. Don Federico, dígame. Sí, que puedas seguir siendo el encargado de mantener el orden público y el cumplimiento de la ley, un señor que cada vez que sale tiene que desmentirse a sí mismo y que mantiene a dos imputados por delitos al frente del segundo o uno de los dos principales cuerpos de policía del Estado. No sé, es que es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Una situación realmente surrealista y indefendible e incomprensible, quiero decir. Aquí también habrá que ver, no sé, digamos, eh, yo no logro comprender cómo esto se está produciendo y cómo es que eh, la prensa no es un bullir constante, digamos, de escándalo y mucha gente, no sé. Pues desde Bueno, luego la prensa, sí, no, hombre, no, perdón, perdón. la prensa yo creo que sí que lo está denunciando. Lo que sí que Sí, estoy de acuerdo con don Federico es que, vamos, ardería Troya, vamos, en comparación si esto lo llega a hacer un el gobierno Partido Popular del de Partido derecha. Popular, vamos, pero hubiera sido, vamos, la repera, pero vamos. Bueno, por cierto, esta semana también ha estado en antena, en el radio, con Federico, ha estado Feijóo. Y hay dos palabras que han soliviantado a la izquierda: ingeniería electoral. ¿Qué le sugiere esto de la ingeniería electoral? Por ejemplo, don Guillermo, ¿qué le sugiere? Bueno, es evidente que lo que, es evidente que hay un intento
seguir más allá de 2027, sea como sea. Por un lado, yo siempre ya les he dicho ya desde hace más de un año que me empezaba a resultar sospechosa la estupidez del Centro de Investigaciones Sociológicas que, asumiendo que tienen que tener críticas y ridículo constante, se empeñan en decir que el Partido Socialista va a ganar las próximas elecciones. Eso me da pie, y lo dije en estos mismos micrófonos hace más de un año, a que están preparando algo. Afortunadamente, la opinión pública española, la derecha española, ya no ha puesto el eje de discusión en el San Benito de si va a adelantar las elecciones. Estupidez supina que hemos criticado aquí, incluso le cambiamos el apellido a Sánchez llamándole Pedro Sánchez 2027 para ver si la derecha asumía que el debate no es si Sánchez va a adelantar las elecciones, sino si Sánchez va o no a continuar después de 2027. Afortunadamente, lo único positivo de esto es que el eje de discusión ya está en eso. O sea, la derecha ya se está percatando que Sánchez no solo no va a dimitir, no solo va a hacer un adelanto electoral, sino que lo que pretende es seguir como sea más allá del 2027. Y para eso quiere hacer un cambio habida cuenta que el censo electoral actual, todas las encuestas privadas que se han celebrado en el país, absolutamente todas, a excepción del CIS, dan una amplísima mayoría absoluta a la suma de escaños de PP y Vox, pues evidentemente quieren hacer un cambio aplicando de manera absolutamente chapucera y caótica la pretensión de que a los nietos de los emigrantes, de los exiliados, la gente que se tuvo que ir de España, tengan el derecho a voto a pesar de que ni viven, ni son españoles, ni viven en España, ni tributan en España. Yo, a propósito, a raíz de una evocación de la Revolución Americana y la encomiable máxima de no taxation without representation, es decir, que el eslogan de los colonos era que no se ponga impuestos a gente que no tiene derecho de voto. Pues yo creo que habría que redoblar la fórmula revolucionaria americana por la de no Cambiarla, representation without taxation, es decir, claro. conferir derechos de representación a quien no tributa en España ni vive en España es una forma absolutamente falaz de entender el sistema democrático, ¿no? Pero bueno, a partir de eso, luego ya está el problema de control del censo electoral de residentes ausentes, del famoso CERA, ¿no? Entonces, ¿qué cadena de custodia hay entre de esos votos? Porque la verdad es que el sistema electoral español es correcto, es muy correcto y muy rápido y muy seguro a la hora de las mesas, los votos que se hacen presenciales. Pero claro, el CERA hay que controlar y luego a qué provincias, a qué circunscripciones se van a asignar los votos que venga esta gente que no conoce España. Si votan a favor de un determinado partido, y eso a qué circunscripción se asigna. Ahí puede haber por parte de la oficina del censo, puede haber mucha arbitrariedad. Y tengamos presente que en algunas circunscripciones los escaños se juegan por muy pocos votos. Entonces, yo no tengo tengo la menor duda de que esto se está haciendo con ese objetivo, de intentar contrariar las encuestas de este país y darle la razón al CIS. Y lo que creo es que, afortunadamente, en esto déjenme ser optimista, creo que no lo van a conseguir. Pero de todas formas el intento y la preocupación la debemos tener, porque entre otras cosas es que se está desvirtuando, es decir, gente no es que esté atemporalmente, gente que quiere venir aquí, pero no solo a los que sean, yo sabe que soy muy proclive a la inmigración y muy proclive a integrar a gente en nuestro país. Evidentemente, desde el punto de vista de la inmigración legal, por eso soy absolutamente intolerante con la inmigración ilegal. Pero yo que tengo simpatía a la gente que venga a trabajar, que está trabajando aquí, que está aportando aquí y que quiera nacionalizarse español, eh,
es eso, gente que está aquí, y para eso, oye, como si son descendientes de los sefardíes, como si son descendientes, o como si no son descendientes, simplemente son gente que les gusta nuestro país, que quiere nuestro país, que está aportando a nuestro país y quiere aspirar a la nacionalidad, pues bienvenido sea, pero de una forma controlando que está aportando y por tanto tiene derecho a representación porque es un contribuyente que está aportando y que se crea una desigualdad con los que están aquí contribuyendo. Pero lo que se está haciendo ahora es absolutamente una tomadura de pelo y como tal creo que hay que denunciarlo, aun cuando no consiga el objetivo que podría conseguirlo, y yo estar equivocado, ¿eh? Yo lo que pasa es que soy optimista y creo que pese a todo, el rechazo de la ciudadanía a este gobierno no lo van a poder enmendar con ese apaño o ese pucherazo. Bueno, antes de seguir, dar un dato, porque ayer salieron unas encuestas en varios medios, en los cuales, por ejemplo, daba una mayoría súper absoluta al binomio PP-Vox. Por cierto, el Partido Popular tendría 139 escaños y Vox 62. El hundimiento, más que hundimiento, casi la desaparición de Podemos, que son buenas noticias para la democracia después de lo que está cayendo, con dos diputados y evidente el de sumar que de 21 baja a 10. Con lo cual, si esto fuera así y no tuviéramos la sospecha que estamos fundadas, que con esta ley de nietos, pues posiblemente el partido, creo yo, que el resultado final, ahora que estamos en mundiales, hablamos en términos futbolísticos, estaría ganado por parte de la derecha. Pero bueno, a ver, don Federico, ¿cree usted como don Guillermo que es un optimista patológico y no va a conseguir el inquilino de la Moncloa perpetuarse más en el poder, más allá del 27, o no? A ver, don Federico, sí es la palabra. Sí, yo espero desde luego que no y tampoco creo que lo logre a pesar de las mil artimañas que está intentando. Quiero decir, el otro día vi un reportaje en la televisión sobre esto de la ley de nietos. Entonces, hablaban primero de Argentina. En Argentina se han presentado por esta ley más de 1 millón de solicitudes. Haciendo una investigación con la inteligencia artificial que está ahora tan de moda, deduje que por el número de exiliados que fueron a Argentina y la normal evolución demográfica desde entonces hasta hoy, en ningún caso el número de nietos y bisnietos, lo que quiera, de aquellos exiliados podía superar en Argentina las 40.000 personas. Muy probablemente serían incluso menos de 10.000, pero vamos, poniéndolo más a favor de eso, no podrían superar las 40.000 personas. También vi que mucha de la gente decía que sí, que estaba pidiendo no tenían la menor intención de venir a vivir a España, pero sí querían votar, querían votar. Les hacía ilusión votar en España, en un país donde ni les iba ni les venía nada, ni tenían la más mínima relación. Eh, Otra gran noticia al respecto es que la tramitación de esta ley en Cuba se ha encomendado a una agencia del gobierno cubano. El Partido Eh, Comunista. sí, del Partido Comunista Cubano. Pues bien, digamos, espero que no logren sus objetivos. Y aquí está el problema, que si además si se consigue un número suficiente de eso de voto cera, como encima hacen con él lo que les da la gana, independientemente de lo que se haya votado en origen, pues realmente es una cosa peligrosa que tendrá que vigilarse. Eh, lo mínimo que se podría hacer con esta ley es que en esta gente, si se logra eh, digamos, nacionalizar ahora, no tuviera derecho a votar en las próximas elecciones al gobierno que les ha nacionalizado. Que Ya. empezaran a votar en las siguientes. Sí. Yo es Bueno, que a mí, además, esta concepción de la nacionalidad en función de los vínculos familiares me parece algo absolutamente anacrónico. A mí me evoca aquella distinción tampoco cristiana de la Iglesia entre cristianos nuevos y cristianos viejos. Para mí, español, podemos ser, aperturar nuestros criterios para la gente que ame España, que trabaje en España, que le guste vivir en España, que contribuya a España. Para mí, eso se merece ser español, pero que eso tiene mérito.
pero ¿qué mérito tiene un señor que vive en Cuba el hecho de que su abuelo fuera o su abuela fuera española? No sé, soy más por la línea de dónde vives y dónde trabajas que por los derechos de sangre, ¿no? Me parece un poco anacrónico. Pero en cualquier caso, lo que apuntaba don Federico en el tema de Cuba es una oficina estatal, es decir, el mismo régimen que impide a los ciudadanos cubanos ¿Usted en designar Cuba? a sus representantes en Cuba, va a controlar los votos de España. O sea que, vamos, es que de principio es un absurdo. Tendría que ser con gente que está aquí trabajando y contribuyendo a nuestro país y que quiere vivir en España y que quiere ser español. Eso de que le den la nacionalidad a gente que ni va a venir a España, pero que es esto de que decida la política fiscal o cualquier otro tipo de política un señor que no va ni a beneficiarse ni a perjudicarse por esa política. Es una alteración del normal funcionamiento democrático, ¿no? Y luego eso, el tema si aun voten lo que voten, cómo lo fiscalizan. Insisto, el voto presencial, en todas las mesas hay representantes de todos los partidos, pero yo no sé la cadena de custodia que tiene el El voto CERA. por Que correo. no, Yo creo que es el donde hay que CERA, meterlo. Dice, no, que está precintado, se precintan y tal. Bueno, pues no sé, a mí ya me ha dado muy mala espina que en las últimas elecciones en Andalucía, donde el Partido Socialista ha batido el peor resultado histórico que ha Histórico. tenido, es decir, ha cosechado el mayor desastre electoral, y sin embargo, bate tú por dónde en el censo electoral de residentes ausentes ha ganado las elecciones. A mí me choca. Es verdad que sí que tradicionalmente, yo que he hecho mucha perspectiva electoral, es cierto que el voto cera siempre tenía un perfil siempre un poquito más escorado a la izquierda de lo que se votaba en la derecha. Que por cierto, el voto cera, las elecciones del 2000, del famoso 11M, hasta el voto cera, la gente votó antes del 11M, El ganó la Partido derecha. Popular. ¿Eh? Sí. Y era un dato muy significativo porque el censo electoral del CERA siempre era un poquito proclive más a la izquierda. Pero aún así, ¿alguien se cree que ha tenido que en Andalucía han ganado? A lo mejor la pérdida hubiera sido menor, pero que ese divorcio entre lo que han votado los residentes y los no residentes, a mí ya me empieza a causar sospecha. Y esto no tengo la menor duda, entre otras cosas porque la extrema izquierda ya lo dijo. Recordemos las declaraciones de Irene Montera, que algunos lo asignaron equivocadamente a la regulación masiva que también aprobó el gobierno y que también es harto discutible. Y yo decía que ahí no, porque los residentes que se regularizan, esos no tienen derecho a voto. Los que lo tendrán más, sería una jugada, una maniobra más a largo plazo, pero no de Largo cara plazo. al 2027, porque esa gente, aunque la hayan regularizado sin ningún tipo de criterio y a mansalva, no tiene derecho de voto. Sin embargo, el Vox y otros medios de comunicación lo relacionaron con esto equivocadamente. A corto plazo, insisto. Pero Irene Montero lo dijo muy claramente, si el electorado actual no nos da a la espalda, una razón de más para llenar esto de gente que tenga de procedencias de otros países para cambiar. Es decir, ellos han utilizado eso o lo han tenido en mente como forma de alterar un cuerpo electoral que actualmente es sumamente hostil a la izquierda. Porque insistimos, el problema no es que la gente, como muchas veces hay cierto discurso de aquí no puede pasar de todo, la gente se fuma un puro, no, la gente no se fuma un puro, la gente lo que pasa es que no le dejan votar, pero la gente reacciona. Reaccionará más tarde unos que otros, pero a día de hoy la izquierda no tiene con el cuerpo electoral español nada que hacer. Nada que hacer. Es que ya estarán en 200 escaños. O sea, es que la derecha se perfila como con posibilidad de solo PP y Vox poder abordar reformas constitucionales sin necesidad de contar con el PSOE de la amplísima mayoría que tienen. Entonces, eso lo han dicho ellos, que quieren cambiar el sistema electoral. Ahora, con esta nueva jugada, entonces lo que se da ya no es la legalización de la residencia, sino la nacionalización, que sí que confiere el derecho de voto,
Pues claro, vamos, si han sido capaces de adulterar las propias, este gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de hasta manipular las elecciones desde el seno de su propio partido, que no se atreverá a hacer con tal de seguir con su manual de resistencia, ¿no? Entonces estamos ante una situación que aun cuando algunos podamos tener cierto optimismo de que no lo van a conseguir, eso no quita de que sea muy preocupante y que a lo mejor nos llevamos una sorpresa desagradable, pero bueno, habrá que estar ojo a visor. Bueno, de todas maneras también hay que entender bueno, toda la preocupación existe, a pesar de que nosotros aquí estamos en plan optimista, pero sí que existe, bueno, ya más allá de la regularización, como bien dice don Guillermo, que esto es a medio plazo, ¿m? Y quién sabe qué consecuencias puede traer, pero sí que el tema de la ley de nietos está dichosa, en la cual ya pues hay 1.300.000 votos preparados, votantes preparados para poder votar ya, ¿no? En estos momentos. Posiblemente llega a los 2 millones largos. Es decir, que algo alterará, si es que lo pueden hacer, desgraciadamente lo va a alterar el resultado final, ¿eh? Y creo que, mientras tanto, una vez más la derecha tocando el violón o el violín. Bueno, en esta ocasión, aunque sea de una forma tardía, dicho en honor a alguien que no es santo de mi devoción, pero lo cortés Sí, no quita no. lo valiente. Lo cierto es que Feijóo ha dicho las cosas claras, ¿eh? O Bueno, sea, lo bueno, de la oh, expresión, sí, acertadísima expresión de ingeniería ingeniería, electoral, sí. la expresión es suya, ¿eh? Sí, sí, no, y creo, y tan acertada está que la escandalería que ha montado la izquierda a propósito de esta expresión ha sido porque les ha hecho Ujú. daño, no hay más que cuando tú estás en lo cierto, evidentemente los lobos empiezan a aullar, ¿no? Pero vamos, y es que además es que las cosas, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que esta mafia, la mafia que está instalada desde hace ya mucho tiempo, tiene conexiones entre unos y otros, porque, por ejemplo, la Fiscalía ve una correlación entre las reuniones de la cloaca y las presiones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a la UCO. Es decir, que esto empieza uno a tirar de la manta y ve claramente que todo, aunque hay hay mucha corrupción, pero todo está interconectada, digamos, ¿no? Es como, es una mafia en toda regla, ¿verdad? Es una simbiosis entre el Estado y la mafia. Claro, Claro, por eso claro. digo, los cargos no dimiten, pero claro, es que todo depende, todos estos cargos de gente que nos sorprende que no dimitan, ¿de quién dependen en última instancia? Claro, De Don Teflón. de ¿Y quién Don es Don Teflón, Teflón? Pues pues el capo Pedro de Sánchez, Tuticapi. el capo Entonces, de Tuticapi. Sí, efectivamente, sí, es que es curioso. De todas maneras, también conviene recordar a ver, sí que eh, por poner el dedo un poco en el detalle de la disidencia interna del Partido Socialista, ¿creen que puede haber algún atisbo o de disidencia, o no de disidencia, sino bueno, de golpe de Estado dentro del Partido Socialista? A lo mejor es una ingenuidad por mi parte. Yo creo que no, pero a ver, don Federico, ¿cree que puede alterar ante la situación de pérdida de poder local y autonómico de los varones? Puede haber, pues, el único parece ser que es Paje, pero vamos, más allá de él, y tampoco, don Federico, Bueno, ¿puede hubo haber un golpe de recientemente, Estado dentro del Partido Socialista o no? parece que, bueno, que Felipe González está hablando cada vez más. Hace poco escribió algo Nicolás Redondo. Eh, Hace ya un tiempo hizo un movimiento Jordi Sevilla, parece que sigue habiendo movimientos. Y está claro que, digamos, los que tienen aspiraciones a seguir teniendo un puesto, sobre todo en el campo municipal, donde todavía conservan mucho poder, incluso los dos capos autonómicos que quedan, tres, deben estar nerviosos ante lo que les espera en próximas elecciones, cuando les toque el turno, mientras esta cosa siga así. Digamos, es extraño, digamos, que en el PSOE deben estar viendo que
que todo lo que está ocurriendo les está haciendo mucho daño y que no haya posibilidad, porque no hay ningún problema, digamos, como hacen los británicos, cuando un premier parece que no funciona o que está perjudicando al partido y al gobierno, pues se le cesa y se busca otro dentro del partido. Pues no habría ningún problema, pero sí, este hombre parece que ha desarrollado una capacidad de poder, de control y seguramente también con todo lo que vemos, donde en todas las causas se habla de banda criminal, pues Mm. de chantaje sobre sus seguidores. ¿Qué le parece? Sí, bueno, esto no es solo de Sánchez. Es que ha hecho muy bien don Federico apuntando al sistema británico, que qué diferencia con el nuestro, ¿no? Pero Claro, aquí es verdad que, bueno, esto no es tiempo de Sánchez, ya decía don Alfonso Guerra que quien se mueve no sale en la foto. Entonces, desbancar que hay un movimiento interno dentro del PSOE, estando el PSOE en el poder y Sánchez en el poder, yo creo que no es realista. Habrá muchas contestaciones internas, pero no creo que vaya más allá de eso, porque además el sistema de partidos de nuestro país lo hace más difícil, ¿no? No tengo la menor duda que Sánchez, si no consigue dar el pucherazo y no gana las elecciones, vamos, se le acaba la carrera, inmediatamente se le corta la cabeza. Y lo que sí que va a haber es, ya empieza a haber muchas protestas por parte de ayuntamientos, de concejales y de alcaldes que, claro, ahora el electorado está pegando patadas a Sánchez en el culo de los presidentes autonómicos, sí, como se han visto de manera consecutiva, y va a pasar lo mismo que en las municipales. Pero bueno, Sánchez le importa un pito. Sánchez es un sí, nihilista absoluto. sí. Cuando decimos le importa hasta su propio partido unas narices, lo que le importa es su poder y su poltrona. Y si hay que sacrificar al partido, se sacrifica al partido. Y ya si consigue su objetivo de ganar las elecciones, pues ya veremos cómo no nadie se mueve. Pero evidentemente si las pierde, ya le tienen muchas ganas y habrá una revuelta porque es de esperar. Pero hasta ahora, hasta entonces, no va a haber. Y aquí en el tema de los claros judiciales, aunque es verdad que se ha emitido una sentencia muy reciente que es un misil contra la humertad, como es la sentencia que ha beneficiado o ha reducido la pena al Dama, eh, Sí. que hay mucha gente que tiene mucha esperanza en eso, que ahora la gente se ponga a cantar. Pero insistimos, volviendo a la idea de que es una mafia en el seno del Estado, eh, esa mafia que ayuda ahora a los cargos y no le pide la dimisión, sirve a los delincuentes y los delincuentes sirven a la mafia. Es decir, una simbiosis entre Estado y organización criminal. Y esa organización, esa simbiosis, tiene control sobre la posibilidad de los indultos. Y esa organización tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, es decir, un órgano que llegado el momento, aunque fueran condenados muy severamente los que no tiren, los que respeten la ley del silencio de la organización, luego les podrían decir que ha sido injustamente condenados. Entonces, aunque es cierto que el Tribunal Supremo está haciendo muchos incentivos con la aplicación de la valoración de la colaboración con la justicia en sus sentencias, y eso es un incentivo para que violen la ley del silencio, los que detentan la ley del silencio tienen a su favor la posibilidad de indulto y la posibilidad ni siquiera de llegar al indulto, es decir, previamente ir al constitucional. Recordemos que el gobierno socialista ha conseguido anular, ni siquiera indultar, no ha tenido ni que siquiera recurrir al derecho de gracia. Utilizando el Tribunal Constitucional, ha tumbado las sentencias condenatorias del Supremo en los ERES, que son dos ejemplos clarísimos del latrocinio, quizá los ejemplos más graves que haya habido en la historia de Europa. Bueno, pues no ha sido necesario ni siquiera beneficiarlos con el derecho de gracia. Se ha encargado con De Pumpido y su mayoría en el Tribunal Constitucional de Sí, dejarlos impunes. Y eso también pesa mucho, ¿eh? Eso pesa sí, también pero, mucho pero sin a las horas embargo, de la... pero sin embargo, el Partido Popular mantiene bloqueado la renovación parcial. Y de producirse con la aritmética actual en el Senado, PP y Partido Socialistas se repartirían dos magistrados cada uno, de manera que la mayoría de izquierda se mantendría. Yo creo que los populares lo que pretenden
es esperar hasta después El de... error del PP es previo. El error del PP es que nunca debía haber llegado a un acuerdo para que le dio la presidencia Sí, a sí, Conde Pumpido. Y pero, claro, claro, es que muerto. Ahí es lo que no acabamos de entender. Es decir, y por eso incidimos tanto en el Constitucional. Es que cuando tienes el Constitucional a tu favor, es como si no existiera Constitución. Es decir, ya lo decía la Declaración de Derechos Humanos, aquellos países donde no esté claramente marcada la separación de poderes, ese bueno, país, pero el aunque la PP, tenga, pero imagínate que el PP suma los 3/5 en las próximas elecciones. Por tanto, cambia la correlación de fuerzas y los 4 magistrados que deben de volver a tal serían a ver, no serían ya del bloque progresista, serían designados por la derecha. Y entonces no, eso cambiaría la mayoría, eso cambiaría la mayoría, Guillermo. Ya sé que no, previamente está mal hecho, pero bueno, no, eso asumiendo afectaría eso, al Consejo, afectaría al Consejo General del Poder Judicial y luego, hombre, en Cortes, pero claro, es que los plazos de renovación, claro, cuando tengan que a de tres renovarse, hombre, años, yo no digo que el dominio de Conde Pumpido sobre el Constitucional sea ad eternum, evidentemente llegará un día que eso se tendrá que renovar, pero mientras tanto, claro. vete tú a revocar los pronunciamientos de los constitucionales. Es decir, imagínate que dentro de unos años el Tribunal Constitucional se renueva. Van a retrotraerse al fallo que permitió, que tumbó la sentencia del Tribunal Supremo que le Ya, ya, ilegalizó sí. a los Tiene Ribatasuna. mucho riesgo, sí, sí, mucho Lo riesgo, del Constitucional es una bomba de relojería y en sí. cierta parte cuando decimos que aún lo que queda de España Claro, de Estado de Derecho es porque va herido de muerte. ya. Eh, esa es la muerte de Montesquieu. Ah, y yo pregunto, a ver, don Federico, así entra en el debate, que usted da por hecho de que, digo yo, que Leire y Julito Martínez pueden hacer una llama o la omertad es tan importante que van a hacer lo mismo que Ábalos, quejarse pero no cantar, por decirlo de alguna manera. A ver, don Bueno, Federico, ¿cuál es la su verdad es feeling? que, digamos, los detalles de todos estos procesos no los sigo Yo tengo la sensación de que estos dos, pues viendo lo que pueden a lo mejor salir bien librados si hablan, y bueno, depende también, quiero decir, en el caso de Leire está tan implicada, está tan metida que probablemente tienen sobre ella otros medios de presión para mantenerla callada, no sé, no tengo idea. Lo que sí está claro, digamos, es que la situación en la que estamos impone que tan pronto haya un cambio de gobierno, se abra un proceso, digamos, cuasi constituyente de renovación totalmente del sistema institucional, de los controles, de la misma estructura de poder y de funcionamiento de los partidos que están produciendo unas rigideces y unas impotencias para cambiar la situación tremenda, quiero decir. Eh, y otra cosa que además se asocia a todo esto es que toda esta corrupción está tapando la, la perspectiva sobre la situación económica, que también es catastrófica y que probablemente cuando cambie el gobierno saldrá mucho más a la luz, como estaba pasando ahora en Colombia, que han visto que lo que ha dejado allí Petro es una absoluta bancarrota. Aquí estamos ya, ahora no recuerdo bien, pero es entre el 15 y el 20% del presupuesto del Estado se va a servir la deuda. Y estamos teniendo un aumento constante del déficit, a pesar de que teóricamente hay una recaudación mayor que nunca. Esto, digamos, ahora mismo está tapado porque probablemente también hay fuerzas, incluso internacionales, interesadas en el desmoronamiento de España y que callan y siguen Pero manteniendo la ficción yo de que esto va como un ahí me cohete. pierdo, don Federico. Cuando usted Bien, habla sí, de son fuerzas, suposiciones. ya me ¿Eh? viene Soros y Gates y ahí de verdad que ya me No, pierdo. bueno, yo ya no sé quién, yo qué sé, si Soros o Gates o el mismo Servicio Secreto Británico O el Mossad. o ahora mismo el mismo Trump, que no debe tener mucho amor a España y, Bueno, digamos, en fin, quiero decir, hemos visto intervenciones recientes en Moldavia, en Hungría, en Rumanía,
que han desmoronado regímenes no gratos al mundialismo imperante. En fin, bueno, en cualquier No, caso, hombre, las fuerzas que los internacionales. partidos de la derecha hagan mucho más hincapié en explicar a la gente que cuando se intente regenerar todo esto va a ser un proceso doloroso y duro. Eso es cierto. Adelante, don Guillermo. ¿Qué quería No, aportar? vamos a ver, las fuerzas internacionales lo que quieren es, como todo hijo de vecino, tener garantía De cobrar. de, de cobrar. Es decir, Claro, entonces, coño, claro, tal evidentemente, cual. si ven que el gobierno se dedica a despilfarrar el dinero Claro, o a bajar los impuestos sin reducir el gasto público, pues evidentemente nos darán un toque y eso no será ninguna intervención del mundialismo que viola nuestra soberanía nacional. No, simplemente es que quien quiere vivir a costa de los demás tiene que someterse a los demás a la hora de devolverlo. Pero eso lo vivimos todos en nuestra vida diaria. ¿Eh? claro. No se puede apelar a la soberanía nacional cuando estás viviendo del dinero de los demás. Y los demás, lógicamente, te prestan dinero a cambio de que se lo devuelvas, con intereses. Entonces, lo que sí que es cierto es que eso, que la culpa es nuestro gobierno, es el Reino de España, que con una política económica absolutamente irresponsable se dedica a gastar sistemáticamente más de lo que ingresa. Eso evidentemente habrá que revertirlo porque, como apuntaba muy bien don Federico, eso no se está haciendo pedagogía, es decir, el nivel de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto que tiene el Reino de España es brutal. Ya ha dicho don Federico el porcentaje que estamos pagando solo, la mayor partida de los presupuestos se los lleva el pago de intereses de deuda. Eso tendría la oposición que focalizar mucho más la atención y luego hacer pedagogía de que al llegar al gobierno, y más si pretenden bajar impuestos, yo lo aplaudo, la promesa de baja de impuestos ha de ir acompañada de una valiente y drástica reducción del gasto público. Y no confiar en las cuadraturas del círculo ni en la curva del Laffer, porque el Laffer funciona cuando funciona. A veces recaudando menos o grabando menos se recauda más. Pero llega a determinado punto que si te dedicas a seguir gastando, la rebaja fiscal no tiene ese efecto multiplicador. Entonces, hay que atreverse a hacer pedagogía, como ha hecho Milei en Argentina, a favor del famoso serrucho, como le llaman, el, Motosierra. la motosierra. Y Motosierra. hacer pedagogía de que aquí o reducimos el Estado o nos tenemos que reducir a la sociedad civil, porque Claro. es un mogro que está creciendo. O sea que efectivamente el tema económico tampoco hay que aparcarlo, y hay que tenerlo también muy presente, porque otras cosas que hablábamos antes de la prensa, lo que la prensa consiente, imaginaros lo que hará los sindicatos cuando sea el gobierno el que esté gobernando. Claro, las movilizaciones, aunque el Claro. poder de convocatoria yo lo doy por casi nulo, porque están, como dicen en términos marxistas, están muy aburguesados. Pero bueno, en los sindicatos siempre eso es una amenaza, ¿no? Sobre todo estos sindicatos domesticados por parte del Partido Socialista. Nos queda brevemente un minuto o nada más. Simplemente, don Federico, quiere apostillar algo más sobre esto, ya lo dejamos aquí y remitimos ya a ver qué pasa esta semana, porque el mes de julio es, si mal no recuerdo, por cierto, Julio Martínez tiene que declarar el día 21, es decir, de este mes, que vamos, por decirlo de alguna manera, el mes de julio tiene juego todavía, ¿vale? Así Sí. que, bueno, pues nada, Pues vamos pues a ver, y vamos a ver, porque las investigaciones siguen adelante, a ver si se sí, llega a encontrar directamente indicios que comprometan a quien exacto, sin duda está detrás de todo, que es el número muy uno. bien, pues nada. Pues mientras que llega todo eso, finalizamos aquí el programa. Desearles una feliz y no muy cálido, aunque viene calor, muy caluroso semana y lo mejor para todos y cada uno de nuestros oyentes y por supuesto de nuestros tertulianos. Adiós, buenos días. Adiós. Buenos días.